Hola a todos, espero estén bien. Vamos a ver el tema de electricidad. La electricidad es un tema importante para poder comprender el funcionamiento de equipos de radiodiagnóstico, por eso los invito a que veamos juntos aspectos básicos de la electricidad en este video. Vamos a repasar entonces la definición de átomo. El átomo es la unidad básica de toda materia, que define todos los elementos. Está compuesto por tres partículas, dos partículas centrales que se hallan en el núcleo del átomo, que son el protón con carga positiva y el neutrón sin carga. La otra partícula, que se encuentra en la corteza del átomo, girando alrededor del núcleo, se llama electrón y posee carga negativa. Cuando en un átomo existe la misma cantidad de protones que electrones, decimos que el átomo es neutro y no posee carga eléctrica, es decir, es estable. Veamos de dónde surge entonces la electricidad. Nos remontamos al año 600 a.C., Tales de Mileto, filósofo griego, descubre que al frotar la lana y otros objetos livianos contra el ámbar, esto causaba que la piedra pueda poseer propiedades como atraer otros objetos livianos. El ámbar era la resina del árbol fosilizado llamado electrón, de allí que se le dio el nombre a la partícula negativa del átomo. Tales de Mileto hizo este primer experimento, había descubierto la electricidad estática sin saberlo, pero ¿qué es la electricidad estática? Veamos esta otra imagen. La electricidad estática se puede dar cuando los electrones de un material pasan a otro por contacto o rozamiento. Uno de los materiales queda con carga negativa porque gana electrones del otro, y el otro va a quedar con carga positiva porque cedió los electrones. Ahora vamos a ver cómo es esta cuestión para comprenderlo. Los electrones son corpúsculos infinitesimales con carga negativa que giran alrededor del núcleo del átomo en órbitas definidas. Existe una fuerza de atracción entre el núcleo y los electrones, por lo que los electrones se encuentran unidos al átomo. Pero en ocasiones se puede producir un salto de un electrón de un átomo a otro, y esto es lo que llamamos electricidad. ¿Por qué se producen estos saltos? Los electrones de las órbitas más externas se encuentran débilmente unidos, porque la fuerza que los mantiene unidos al átomo es menor en las capas externas. Entonces, es más fácil que un electrón pueda saltar a otro átomo si se encuentra en la órbita externa. Este movimiento de electrones puede ser natural o puede ser producido por el hombre. ¿Sí? Y ahora vamos a ver esta cuestión de la carga eléctrica, ¿sí? La carga del átomo. Dijimos que cuando en un átomo se hallaban igual cantidad de protones que electrones, el átomo se encontraba neutro y estable, no poseía carga eléctrica. En cambio, si le quitamos un electrón a un átomo, este va a pasar a tener una carga positiva porque le va a faltar electrones, ¿sí? Va a quedar con más cantidad de protones que electrones. Si pasa lo contrario, si se le agrega un electrón, va a tener carga negativa, porque le va a sobrar electrones, ¿sí? Esta diferencia entre electrones y protones va a determinar la carga eléctrica del átomo, ¿sí? Y el átomo va a tratar de encontrar la estabilidad atrayendo o repeliendo, depende si necesita o le falta electrones. Esto lo vamos a denominar entonces carga eléctrica, átomos con carga eléctrica.
Ahora bien, si logramos mover electrones, por ejemplo, por un material conductor, es decir, que permita el paso fácil de electrones, por ejemplo el cobre, vamos a obtener corriente eléctrica. Y la tensión es la que empuja o produce ese movimiento de electrones. Y se establece entonces una diferencia de potencial. Es decir, va a existir una parte que tenga electrones y la otra parte que los atraiga. La pregunta sería, ¿cómo robamos electrones para poder generar electricidad? Acá vemos una parte negativa con electrones, ¿sí? Con exceso de electrones, y una parte positiva que le faltan electrones que lo va a atraer. Para generar electricidad y robar esos electrones, como habíamos hecho la pregunta anterior, primero deberíamos tener un cuerpo con carga negativa, es decir, que le sobren electrones, que en el gráfico lo vamos a ver con la letra A. Un cuerpo con carga positiva, es decir, que le falten electrones, ¿sí? Que está marcado con la letra B. Y un material conductor, ¿sí? Que los electrones puedan fluir fácilmente de un cuerpo a otro. Por ejemplo, habíamos hablado del cobre. Los electrones que le sobran a A van a pasar a B, que le faltan electrones para estar neutro. Entonces se produce entre ellos una diferencia de potencial o tensión. ¿Por qué pasa esto? Porque los átomos habíamos hablado, los átomos tienden a ser neutros, y a lograr el equilibrio entre protones y neutrones. La idea sería entonces tener algo que mantenga esa diferencia de potencial, es decir, el cuerpo A con exceso de electrones, negativo, ¿no? Y el cuerpo B positivo, es decir, que le falten electrones. Y acá entra en juego el generador eléctrico que está marcado en rojo, que es el que robaría los electrones que llegan a B y los devuelve al cuerpo negativo. Y acá vamos a ver el ejemplo de la pila. La pila alcalina tiene dos polos, un polo positivo de zinc y otro polo negativo de dióxido de manganeso. Las pilas obtienen energías de la reacción química entre estos dos elementos y además emplean hidróxido de potasio que hace de conductor. ¿Sí? Ese paso de ese conductor de fácil paso de los electrones de un polo al otro. Entonces, esto hace que la pila pueda mantener esa diferencia de potencial entre sus dos polos durante un determinado tiempo. ¿Sí? Que finaliza cuando la pila se agota. Acá vemos cómo irían los electrones de la parte negativa hacia la positiva, ¿sí? Y sería la corriente continua, ¿sí? Es de una sola dirección y constante. La tensión o diferencia de potencial entre dos puntos es la magnitud, tensión, la vamos a medir en volts. Volt o voltios es la unidad. Bueno, tendríamos que medir además de eso la cantidad de electrones, es decir, la intensidad de la corriente. La intensidad de la corriente la vamos a medir en amperes o amperios. Y acá tenemos el dato de que un amper vale 6.25 trillones de electrones que pasan en un segundo por un determinado punto. Y la última magnitud que me falta decirles en esta parte es la resistencia. Va a haber materiales que ofrezcan cierta resistencia al paso de los electrones. Por eso vemos que muchos cables se calientan. Tiene que ver con el diámetro y la longitud también del conductor. La resistencia la vamos a medir en ohms o ohmios.
vamos a ver las las magnitudes derivadas como la potencia eléctrica. La potencia, acá dice cantidad de, por ejemplo, en una lamparita sería la cantidad de luz que emite la lamparita, en un radiador la cantidad de calor, y así, etcétera. Se mide en watts, y la potencia eléctrica es la multiplicación de la tensión por la intensidad de la corriente. La otra magnitud es la energía eléctrica, es la energía que se consume en una determinada cantidad de tiempo. Se mide en kilowatt hora y es la multiplicación de la potencia por el tiempo. Cuanto más tiempo esté conectado un receptor, como por ejemplo, receptor me refiero a un televisor, plancha, lámpara, más energía va a consumir. Y si encima el receptor tiene más potencia, mucha más energía va a consumir. Por último, veamos los tipos de corriente. En el gráfico vemos corriente continua. Los electrones fluyen en una sola dirección, es decir, de un polo a otro. La producen las baterías, las pilas. La tensión es constante y no varía con el tiempo. Vean en el gráfico que es lineal, ¿sí? Y constante. Por ejemplo, si la batería es de 12 volts, todos los receptores que estén conectados a la batería siempre tendrán una tensión de 12 volts hasta que la batería se agote. En la corriente continua, entonces, la tensión es constante y los electrones van siempre de un polo hacia el otro. En cambio, en la corriente alterna, los electrones fluyen en ambos sentidos. Se invierte en ocasiones la polaridad a los 10 milisegundos, nosotros no lo podemos percibir. Es producida por alternadores, se generan en centrales eléctricas, es la más habitual, más fácil de generar y transportar. Es la que utilizamos en los hogares. El alternador gira sus espiras, tenemos un modelo de alternador chiquito, ¿sí? Es un generador de corriente alterna, ahí está abasteciendo una lamparita. Pero bueno, los que no generan corriente alterna que llega a los hogares, ¿sí? Lo hacen por medio de generadores eléctricos muy, muy grandes. Los generadores giran sus espiras, en Argentina decimos 50 Hz, 50 veces por segundo. El Hertz es la medida de frecuencia. Esto genera una onda de corriente y tensión sinusoidal. La intensidad de los electrones varía y no es constante. Ahora quiero que analicemos juntos este gráfico. La tensión promedio o valor eficaz que ven allí es 220 volts. Al ser una onda, la corriente alterna representa diferentes tensiones y llegan a un pico. El pico está representado en 311 volts, ¿sí? Positivo y negativo, porque recuerden que invierte la polaridad. Es tan rápida la velocidad de la onda que no se percibe, ¿sí? Como les conté, no se percibe cuando se invierte la polaridad. Dijimos que lo hace a los 10 milisegundos. ¿Por qué decimos entonces nosotros que en casa, en la tensión, usamos 220 volts? Como esta corriente tiene una tensión que varía constantemente, se toma como tensión o valor eficaz 220 volts. Es el que debería tener en corriente continua para producir un mismo efecto en corriente alterna. Vamos a explicar esta cuestión. Si necesitamos, por ejemplo, conectar un radiador eléctrico a 220 volts de corriente continua, obtendríamos el mismo resultado, en este caso el resultado sería calor,
que si lo conectáramos a corriente alterna con tensiones máximas de 311 volts. Vamos a tener picos donde la tensión llega a 311 y luego puede bajar. Y lo podemos observar, de hecho, ¿sí?, en la vida cotidiana nuestra, cuando, por ejemplo, si estamos en una habitación y vemos que la luz baja, la intensidad de la luz baja, ¿sí? Pasa estas cosas. Suelen tener picos de tensión y suelen tener bajas de tensión. Relajemos un poco, descansemos. Les aconsejo que vuelvan a mirar el video y para poder continuar con el siguiente, que es electromagnetismo. Hasta luego a todos. Gracias por la atención.